Hola a todos y sean una vez más bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El Poder Está en Ti. Este es el libro y es el material que estamos utilizando para esta clase y todas las clases que estamos teniendo durante el curso. Es muy recomendado que si todavía no han obtenido el libro, creo que es muy importante que lo obtengan porque nosotros estamos tomando, como dije, este es el material, el fundamento para todas las clases que estamos haciendo. Entonces sería de mucha ayuda que si todavía no han obtenido el libro, ya estamos en nuestra 8ª clase, sería importante que sí lo obtuvieran porque van a poder entender aún más y digerir, explorar en todos los temas que estamos teniendo durante todo nuestro curso y durante esta clase también. En este día, en esta ocasión, nosotros vamos a profundizar en lo que es el tema de las 36 estatuas o categorías de existencia. También le podemos llamar principios de existencia. Es un tema que durante todo el curso yo he ido mencionando con cierta frecuencia porque creo que es fundamental. En el libro también nos dice que si nosotros queremos comprender de qué se trata lo que llamamos el despertar, el ascenso y el descenso de la Kundalini, que es uno de los capítulos que tenemos en el libro, entonces nosotros tenemos que explorar y estudiar qué son estas 36 estatuas de existencia. También nosotros durante todo el curso hemos hablado sobre el descenso de la Kundalini, hemos hablado sobre la elevación de la Kundalini. Entonces creo que este tema nos va a dar ese fundamento, esa base para realmente comprender qué estamos hablando, qué significa esa elevación, qué significa ese descenso. Y recuerdo que también tuvimos nuestra clase donde hablábamos sobre prana, hablábamos sobre la diferencia de Kundalini Shakti, de Prana Shakti. También hablamos sobre la evolución de prana, hablábamos cómo era ese descenso de prana y ahí mencionamos cómo prana desciende en cada uno de los centros o chakras. Y recuerdo que también en esa ocasión mencionaba cómo vamos a entender muchísimo más y a profundizar mucho más en este tema que tenemos la oportunidad de explorar el día de hoy. Entonces, ¿qué son estas 36 estatuas o categorías de existencia? El Shaivismo de Cachemira, que lo voy a explicar un poquito más adelante, es este sendero del hinduismo que viene a decirnos que Dios no crea el universo de algo externo a él, sino que se transforma a sí mismo como la creación. Entonces, estas 36 estatuas de la existencia, 36 categorías de existencia, vienen a decirnos que son el estado por el cual la conciencia tiene que pasar para la manifestación del universo, para esta manifestación material. Va a ser el descenso de la Kundalini, va a ser una materialización del espíritu y en la dirección opuesta va a ser la elevación, va a ser una espiritualización de la materia. Entonces vemos que estas 36 estatuas son los estados que la conciencia tiene que pasar para que nosotros veamos el universo como lo vemos ahora, para esa materialización del universo. Y como acabo de mencionar, la dirección opuesta, la Kundalini va a ir reabsorbiendo cada una de esas estatuas hasta reunirse con Shiva. Vamos a ver que Shakti es, primero me gustaría hablar un poco más sobre esta conciencia, esta realidad que es la que se está objetivizando a sí misma. Entonces lo que vemos es que cuando esta conciencia va a vibrar en diferentes ondas, se va a expresar en estas diferentes categorías, pero estas no tienen una diferencia sustancial, sino que, como acabo de decir, es esa misma conciencia, ese mismo Brahman Shiva que se está
transformando a sí mismo y expresándose en esa manifestación cósmica. Vamos a ver que en el proceso evolutivo vamos a ir desde lo sutil a lo denso, desde la unidad a la multiplicidad, y en la dirección opuesta vamos a ir desde la solidez hacia lo sutil. Vamos a ir desde esa multiplicidad hacia la unidad. Más o menos así va pasando. Lo otro que pasa también es que lo mismo que sucede a nivel macrocósmico sucede a nivel microcósmico. Entonces podríamos decir que nosotros somos universo corporificado. Y lo otro que vamos a ver es el hecho de que en el proceso de la elevación de la Kundalini, cuando vamos en la dirección opuesta, va a suceder una disolución de nosotros como individuos. Y por eso al Kundalini Yoga también se le llama Laya Yoga. Laya significa disolución. Entonces va a ser el yoga de la disolución. Nos disolvemos como individuos. Shakti es el poder capaz de ocultar o revelar al ser. Entonces vemos como en ese descenso Shakti está ocultando al ser y lo va a expresar como esta multiplicidad, como esta realidad relativa y dual. Y en la dirección opuesta, entonces, cuando va reabsorbiendo cada uno de estos estados, cada una de estas estatuas, entonces la conciencia se va a reunir consigo misma, se va a revelar el ser. Después tenemos lo que sería Shiva o Paramashiva, que no podemos incluirlo en ninguna de estas estatuas. Paramashiva va a ser el soporte, va a ser el destructor, va a ser el creador de toda esta realidad. Todo proviene de él. Entonces tampoco va a estar ubicado en cierto lugar, sino que todo está en ese. Ese es el lugar donde todo sucede. Entonces no lo vamos a incluir en una de estas categorías, sino que a partir de este principio, a partir de Paramashiva, es que todas estas categorías se están expresando. Vamos a tener 25 tatuas que son las impuras. Estas van a ser las Ashuddha tatuas. Tenemos 5 que son puras, que son las Shuddha tatuas, y tenemos 6 que son puras impuras, que son las Shuddha Ashuddha tatuas. Vemos que la escuela Sankhya fue esta escuela temprana del hinduismo que postuló las primeras 25 tatuas impuras, y luego el sendero del Shaivismo de Cachemira fue quien profundizó aún más. Fue como quien dice el sendero del hinduismo que realmente tomó este tema, profundizó en este tema, y ellos fueron los que vinieron a proponer estas 5 tatuas impuras, estas 5 tatuas puras y 6 tatuas puras impuras. Entonces, antes de iniciar a hablar sobre lo que es, sobre cada una de estas tatuas, vamos a mencionarlas y vamos a también ver cuáles son. Lo que me gustaría hacer es que habláramos un poco sobre lo que es la escuela Sankhya y también el Shaivismo de Cachemira. Sobre la escuela Sankhya, nosotros tenemos un artículo en nuestra página web, prabhuji.net. Yo voy a dejar enlaces donde pueden, si a alguien le interesa mucho más esta información, si quieren profundizar aún más, pueden visitar la página web y entender mucho más sobre esta información. Pero hay un artículo donde hablamos sobre lo que es el hinduismo, sobre esta religión que realmente el nombre es Sanatana Dharma, que es Dharma eterno o la religión eterna, proviene de este nombre. Entonces aquí Prabhuji nos explica cómo es esta combinación de esas teorías vaidicas y también tántricas, y vemos cómo es la religión más antigua del mundo. Hay aproximadamente más de
1.140 millones de practicantes alrededor de todo el mundo. Y aquí él nos va hablando, ¿verdad?, también de cómo es esa pluralidad y esa aceptación de creencias dentro del hinduismo en sí. Y nos habla también de cómo se divide en 6 darshanas, en 6 visiones. Esas serían como la base de ese hinduismo. Y entre esas 6 visiones, entonces encontramos lo que sería la escuela Sankhya. Esas 6 visiones me gustaría mencionarlas, vamos a ver también en la pantalla para que tengan un mejor entendimiento de cómo se divide. Nyaya y Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, el Mimamsa y el Vedanta. Entonces vemos cómo estas 6 están divididas en 2 y en 2. Y específicamente el Samkhya significa enumeración. Este sistema fue fundado por Kapila Muni y se asemeja al Vaisheshika porque observa los elementos del universo y trata de clasificarlos. Lo que vamos a ver es que en este sistema, en esta escuela o esta visión, esta darshana del hinduismo, va a ser Dvaita, dual, relativa, porque va a aceptar a 2 principios como la creación del universo. Tenemos aquí a Purusha y a Prakriti. Vamos a ver que estas van a estar incluidas en esos principios que vamos a empezar a mencionar. Va a estar incluido en las tatuas impuras, las que fueron postuladas y propuestas por esta misma escuela que es la escuela Sankhya. Entonces, si queremos profundizar y saber más sobre lo que es el Shaivismo de Cachemira, mi recomendación es que vayan al curso que nosotros tenemos en el instituto, que es de el libro de Prabhuji, Tantra Yoga, la liberación en el mundo. En este curso nosotros estamos explorando el origen del Tantra y se explica con mucha profundidad, con mucha exactitud lo que es el Shaivismo de Cachemira. Así que mi recomendación es que vayan a esta clase si les causa alguna curiosidad saber del Shaivismo de Cachemira. Por ahora yo les puedo decir que es una escuela, es otro sendero del hinduismo, como lo dice su nombre, Shaivismo de Cachemira. Entonces es una escuela Shaiva que va a expresarse, su origen va a ser en esa área de la India que es el Valle de Cachemira. Su fundador o mayor exponente es Abhinavagupta. En el libro Tantra Yoga también tenemos la biografía de Abhinavagupta. Es muy inspiradora. Creo que cualquier persona que quiera profundizar, los recomiendo mucho que lean este capítulo donde hablan de la biografía de Abhinavagupta. Y entonces lo otro que podemos decir sobre esta escuela es que su sofisticado sistema filosófico combinaba elementos de cuatro escuelas que son la Pratyaviña, Kula, Krama y Spanda. Lo que hizo en específico esta escuela es que tomó muchas de las prácticas transgresoras y lo hizo entonces de una manera más sofisticada, y creo que esta fue una de las razones por las cuales entonces atrajo a personas que eran más estudiosas, personas con cierto intelecto, que entonces pudieron tomar y hacer muchísimo más sofisticadas estas prácticas que en otras escuelas eran transgresoras. Como ya mencioné, mi recomendación es que vayan a esta clase en el curso Tantra Yoga, la liberación en el mundo, para que así puedan conocer muchísimo más sobre qué se trata este sendero del Shaivismo de Cachemira. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar a enumerar cada una de estas categorías que tenemos, iniciando, como ya hemos mencionado, desde la más sutil hacia la más sólida, hacia la más burda. Entonces vamos a iniciar con las categorías de existencia puras, las Shuddha Tattvas, iniciando por Shiva Tattva. Este es el movimiento inicial de Paramashiva. Recuerdan que hablamos que a Paramashiva
no podemos incluirlo en una de estas tatuas. Entonces iniciamos con Shiva Tattva, que va a ser ese movimiento inicial de Paramashiva. En este estado subjetivo de pureza, para Paramashiva todo lo que existe es Aham o yo soy. Entonces aquí vamos a ver que esta categoría ya hay, como quien dice, una diferencia. El yo, que va a estar relacionado con Shiva, con el ser, y ese soy, que va a ser entonces Shakti. Entonces de aquí entonces va a provenir esta segunda tatua, que va a ser Shakti Tattva. Mientras que Shiva es el aspecto interno, vamos a decir que Shakti es el aspecto externo. Pero como siempre me gusta recordar que son dos aspectos de una misma realidad. Son dos aspectos de este Paramashiva. Entonces son inseparables. Uno es el aspecto dinámico, el otro es el aspecto estático. Entonces lo que vamos a ver que va a ser como quien dice Shiva y Shakti van a ser como quien dice la humedad al agua o el calor al fuego. Entonces lo que vamos a ver es que a partir de esta categoría entonces se va a crear esa polaridad. Como acabo de decir, Shiva es esa parte interna y después Shakti va a ser esa parte externa. Shakti va a ser ese reflejo donde Shiva puede proyectarse, donde puede reflejarse. Y entonces a partir de aquí se va a iniciar esa polaridad, se va a iniciar lo que vamos a llamar Idam. Aquí en Shakti y Shiva vemos esa unión, esa subjetividad pura. No son separados, sino que son dos aspectos de una misma realidad. Entonces a partir de esta tatua vamos a ver lo que sería Idam, que es eso. Entonces teníamos en este principio Aham, que es yo soy, y a partir de esa tatua vamos a tener Idam, que es yo soy eso. Entonces esa tercera tatua va a ser Sadashiva o Sadakya Tattva. Sadashiva va a emerger desde Shiva Shakti como el primer principio de la manifestación cósmica. Desde la subjetividad pura de yo soy, Aham, nace el eso, Idam, que es la raíz y origen de la objetividad que sirve de contraparte de toda subjetividad. En Sadashiva, el énfasis reposa sobre el aspecto Aham por encima de Idam. Continuamos con Ishvara Tattva, que este emerge desde esta pura subjetividad de Idam, Aham o eso soy yo. Entonces por eso es importante que mencionamos en la categoría previa de Sadashiva que el énfasis era más en Aham que Idam. Este sería el opuesto. Va a ser Idam, Aham. Eso soy yo, y en el otro teníamos yo soy eso. Entonces aquí el énfasis va a ser en la objetividad, que va a ser Idam. Porque para Paramashiva, si nosotros decimos que el universo es un fenómeno objetivo dual, esto no es existente para él. Pero cuando hablamos de que es una expansión de él, entonces ahí sí se puede considerar la manifestación, el universo, como algo real. La diferencia entre las experiencias de Sadashiva e Ishvara son muy sutiles. La experiencia en ambas tatuas es prácticamente la misma porque, aunque en Ishvara es menos refinada, la experiencia de yo soy eso o yo soy este universo corresponde a Sadashiva, mientras que en Ishvara Tattva la experiencia es este universo es mi propia expansión. Tenemos la Sudha Vidya Tattva o sabiduría pura. En este estado, el aspecto subjetivo y objetivo de la conciencia obtienen la misma claridad. Entonces es un estado de desequilibrio, de inestabilidad, porque tanto Idam, Aham como Aham, Idam tienen el mismo poder, tienen
tienen la misma claridad. Entonces siempre va a reinar ese estado de inestabilidad donde va a ir fluctuando de Idam Aham a Aham Idan. Esta es la última categoría donde tenemos esa subjetividad pura. Esta es la última categoría pura en sí. Y lo que vamos a ver es que en Sudha Vidya, la unidad y la multiplicidad se muestran como idénticas expresiones de la conciencia trascendental. Entonces ahora vamos a continuar con las Shuddha, Ashuddha Tattvas o categorías de existencia puras e impuras. Iniciando por Maya o la ilusión. Desde esta tatua inicia lo que sería la contracción, la limitación, la dualidad y la relatividad. Si en nuestras Shuddha Tattvas había una experiencia inclusiva, en Maya nosotros vamos a tener una experiencia donde vamos a separar lo que sería Adam de Aham de Idam. Hay una separación, excluye a Aham de Idam, entonces aquí se produce lo que sería esa realidad dual de formas. Aquí creamos lo que sería el sujeto y el objeto. Maya va a ser ese velo, como dice su nombre, ilusión, esa ilusión que va a cubrir nuestra conciencia, va a cubrir la realidad y va a, como dije, a separar a Aham de Idam. Entonces va a crear ese sujeto y objeto, esa sensación de separación. En esta tatua también surgen lo que serían unos poderes limitantes que van a ser las próximas 5 tatuas. Aquí la conciencia voluntariamente está limitando su poder y va a crear, ¿verdad?, esta realidad relativa, dual, y va a limitar su poder, va a ser una realidad limitada. Se le llaman Pancha Kanchukas o 5 poderes limitantes. Estos son 5 poderes limitantes sutiles a través de los cuales la conciencia voluntariamente contrae sus atributos y crea las condiciones para una existencia limitada. Las Kanchukas constituyen las 5 tatuas siguientes, que son Kala, Vidya, Raga, Kala y Niyati. Energía, conocimiento, deseo, tiempo y espacio. Cada Kanchuka restringe uno de los poderes divinos de Shiva: Shit, Ananda, Icha, Jnana y Kriya. Conciencia, dicha, voluntad, conocimiento y acción. Tenemos la Kala Kanchuka o limitación del poder. Esta tatua reduce la omnipotencia divina o el poder de la acción, que sería Kriya Shakti, a una actividad limitada. Vidya Kanchuka o la limitación de la sabiduría. Esta tatua lo que va a hacer es que va a limitar la omnisciencia divina o el poder de la sabiduría, que sería Jnana Shakti. Lo que va a hacer es que va a limitar el conocimiento sobre un tema o sobre un campo en particular. Raga Kanchuka o limitación del deseo. Esta tatua lo que va a hacer es que va a reducir la plenitud divina o la fuerza de voluntad divina, que es Icha Shakti. Y lo que va a hacer es que va a producir una deficiencia en nosotros. Va a producir ciertos deseos de nosotros poder completar esa plenitud. Va a limitar, ¿verdad?, ese poder, esa fuerza de voluntad, y nos va a decir: yo necesito algo o alguien para poder recuperar esta plenitud, que no existiría sin este poder limitante de Raga Kanchuka. Tenemos Kala Kanchuka o limitación del tiempo, que lo que va a hacer es que va a reducir la dicha eterna o lo que sería Ananda Shakti a una percepción interior del tiempo,
Aquí no estamos hablando del tiempo que se mide, que podemos medir los días, los años, los meses, los años, sino que hablamos de un tiempo psicológico, ese tiempo interno que va a limitar esa dicha eterna, ese ananda. Y por último, en estas estatuas puras e impuras, Shuddha Shuddhas, tenemos lo que sería Niyati Kanchuka o limitación del espacio. Esta estatua va a reducir la omnipresencia o el poder de la conciencia divina, que sería Shik Shakti, a una impresión de que residimos en un lugar en específico. Ahora continuamos con las categorías de existencia impuras, que son las Ashuddha Tattvas. Aquí iniciamos con Purusha. Lo que vemos es que Maya va a limitar la conciencia universal y va a reducirnos a sujetos individuales. Eso fue lo que vimos en esas categorías de existencia puras e impuras, cuando hablamos de Maya o la ilusión. Entonces, lo que vemos es que el shaivismo de Cachemira nos dice que así como Prakriti, así como Shakti deviene en Prakriti, entonces Purusha va a devenir en lo que sería el alma, lo que sería Jiva. Lo que vamos a ver es que Ahankara tiene, que es el hacedor del ego, esa parte del ego que se considera el hacedor, va a tener la experiencia del universo de yo no soy eso. Sí, en esas primeras 5 tatuas que eran puras, las subjetividades yo soy y yo soy eso, era una experiencia inclusiva. Entonces ya cuando llegamos a estas tatuas que son impuras, en este inicio de Purusha, la experiencia de la Ahankara, del ego, es que yo no soy eso. Prakriti es la tatua o la naturaleza desde la cual van a surgir las 3 modalidades o gunas. Recuerden que hablamos de la modalidad de Sato, que es bondad. También hablamos de la modalidad de Rayas, que es pasión, y la modalidad de Tamas, que es inercia e ignorancia. Entonces, estas 3 modalidades van a surgir a partir de Prakriti. Recuerdo que lo mencionamos en nuestra clase donde hablamos sobre las gunas, que estas 3 modalidades vienen de Prakriti y Shakti. Entonces, así como el origen de Shiva va a ser Purusha, entonces el origen de Shakti va a ser Prakriti. Esta Prakriti va a expresar nuestro mundo externo, mundo objetivo, y entonces tenemos a Purusha, que se va a referir más sobre nuestro mundo subjetivo interno. Continuamos con los 3 antakaranas u órganos internos. Estos, desde estas tatuas es que realmente se va a desarrollar el pensamiento. Entonces, estos 3 órganos internos son Buddhi o intelecto, Ahankara o el ego, y Manas o la mente. Recuerdo que nosotros hablamos un poco de estas 3 antakaranas en nuestro curso sobre las 5 envolturas o las panchakoshas, no sé si recuerdan. Y lo que vamos a ver aquí es que cuando lo vimos en esa clase, lo vimos desde lo burdo, desde lo sólido, lo grueso, hacia lo sutil. Y aquí lo vamos a ver de una manera inversa. Vamos a ver cómo primero la tatua siguiente va a ser Buddhi o intelecto, que va a ser esa actividad donde vamos a discriminar, vamos a categorizar lo que nosotros vemos. Manas va a ser lo que va a estar conectado a los sentidos. Entonces, Buddhi o el intelecto va a racionalizar, va a discriminar, va a decidir la naturaleza de lo que observa a través de Manas, que está conectado con los sentidos. Después tenemos Ahankara o el ego, que es lo que se va a adjudicar las experiencias. Va a ser ese yo que va a decir, esa es mi silla. Eso lo va a tomar de una manera personal. Y después entonces tenemos a Manas,
que va a ser lo que está conectado a los sentidos. Manas va a oler, va a palpar, va a degustar, va a tocar y es una actividad que viene de ese ahánkara. Va a ser producida por ese ahánkara, por ese ego que dice que esa es mi silla. Yo soy que vuelo, yo soy que observo. Continuamos con los pancha ñanendriyas o los 5 órganos cognitivos. La realidad objetiva se va a percibir a través de estos 5 órganos cognitivos, que son los oídos para oír, la piel para tocar, los ojos para ver, la lengua para degustar, la nariz para oler. Continuamos entonces con lo que serían los pancha karmendriyas o los 5 órganos de acción, que son la boca para el habla, las manos para el hacimiento, los pies para la locomoción, el ano para la excreción y los genitales para la reproducción. Ahora continuamos con lo que serían las pancha tanmatras o los 5 elementos sutiles, iniciando por shabda o sonido, que va a provenir del éter. Después esparsa o tacto, su origen es el aire. Rupa, que sería forma o color, su origen es el fuego o tejas mahabhuta. Después tenemos a rasa o gusto, que proviene del elemento agua o jala mahabhuta. Y tenemos a ganda u olor, que se origina desde el elemento tierra o prithvi mahabhuta. Los pancha tanmatras son las moradas o residencias de nuestros sentidos: el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Y son los principios sutiles que los anteceden, como vimos en los pancha karmendriyas. Entonces ahora ya nos encontramos al final de estas 36 estatuas. Tenemos las 5 últimas estatuas, que son los pancha mahabhutas o los 5 grandes elementos. Estas estatuas van a ser las más sólidas, mayor solidez, menor sutilidad, obviamente, más densos. Y en ellos va a descansar lo que sería este universo de nombres y formas. También van a estar controlados por las 3 modalidades de la naturaleza o las gunas. Y lo que vamos a ver es que nuestro cuerpo va a ser una combinación de estos 5 elementos. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos va a afectar, va a influir en nosotros en diferentes maneras. Lo otro que vamos a ver es el hecho de que estos elementos van a ser responsables de diferentes funciones en nuestro organismo, así como de los tejidos y diferentes sustancias. Estos 5 gran elementos son Akasha, que es éter o etereidad, Vayu, aire o airedad. Tenemos a Tejas, que es fuego o fogosidad. Después Apas, que es agua o liquidez. Y por último tenemos a Prithvi, que es tierra o solidez. Iniciando entonces por Akasha o etereidad, este va a otorgar el espacio que es imprescindible para la existencia de los otros 4 elementos. Esta tatua va a ser controlada por lo que sería la modalidad de sattva y va a extenderse desde la región de la garganta hacia los elevados planos del cuerpo astral. Vayu, aire o airedad, este elemento va a estar controlado por las modalidades de la naturaleza de sattva y rayas y va a dominar la región que va desde el corazón hasta la garganta. Entonces Vayu Tattva va a ser activada después de Tejas Tattva, que es nuestra próxima tattva, que es Tejas, que es fuego o fogosidad. Este elemento va a estar controlado por la modalidad de rayas y va a dominar la región del cuerpo que va desde el ombligo hasta el corazón, aquí donde se produce la digestión. Este elemento esta tattva va a recibir su energía desde la categoría de Akasha. Recuerden que mencionamos Akasha ya. Continuamos con Apas, que es agua o liquidez. Este va a estar
controlado por las modalidades de rayas y tamas, y entonces va a estar ubicado desde las caderas hasta el ombligo. Entonces Prithvi, que es tierra o solidez, ya es el último elemento y va a estar controlado por la modalidad de tamas. Aquí vamos a ver que este va a ser el fundamento y la base de nuestro cuerpo, y aquí es entonces donde va a descansar Kundalini. Kundalini va a descansar, va a reposar en esa solidez y en esa densidad. Entonces aquí ya acabamos de finalizar lo que serían las 36 tatuas, finalizando con los Panchamahabhutas, esos 5 grandes elementos, y vimos cómo estos son los elementos, las tatuas que tienen mayor solidez, mayor densidad, y donde va a reposar todo el universo de lo que serían las formas y nombres. Nosotros tenemos lo que llamamos las Shuddhadva tatuas o elementos puros. Entonces, estas fueron las primeras 5 categorías que vimos, que son las Shuddha tatuas, las categorías puras. Y es importante aclarar, como ya dije, qué es lo que el Shaivismo de Cachemira llama pura, porque lo que vamos a ver es que ellos lo relacionan con esa experiencia integradora que tiene el yoga. Yoga cuando significa unión. Y vamos a ver que es expresado de una manera grandiosa, excepcional, en un párrafo que tenemos por este fundador que mencionaba yo antes, Abhinavagupta, en uno de sus escritos que se llama el Tantra Loka. Aquí él nos dice que la impureza que el Veda atribuye a un cadáver y a las secreciones corporales es bien conocida y no se encuentra en otra parte. Según el punto de vista conforme a la facultad de la razón, es impuro todo lo que está separado de la conciencia. Por lo contrario, es puro todo lo que alcanza la identidad con la conciencia. En relación con la determinación de puro e impuro, el Viravali Tantra dice: la vida es lo que anima todo, nada existe sin vida. Todo lo que está desprovisto de vida debe de ser considerado impuro. Por lo tanto, todo lo que está próximo a la conciencia confiere la pureza. Esta es también la opinión de los místicos, que son indiferentes a la dualidad de lo puro y de lo impuro. Para proteger el mundo, ellos han guardado esta realidad secreta. Este es en el Tantra Loka 4.240b al 244a. Entonces, con eso que acabo de leer, vemos cómo la impureza sería similar o sinónimo de separación, de dualidad, de relatividad, desconexión. Entonces, lo que vamos a ver es que a medida que nosotros vamos percibiendo nuestra realidad, nuestra auténtica realidad, entonces vamos acercándonos a esa pureza, y mientras nosotros nos consideramos a nosotros mismos como desconectados del todo, entonces damos nacimiento a esa impureza, a lo impuro. Vemos cómo entonces la impureza va a ser sinónimo o va a expresar nuestra ignorancia, y la pureza va a nacer desde esa sabiduría, desde esa realización de lo que nosotros realmente somos. Entonces, a medida que nosotros vamos tomando conciencia de nuestra unidad con el todo, ya vamos viendo esa purificación. Recuerda que siempre hablamos de este proceso en el Kundalini Yoga de purificación, incluso lo tenemos en una de nuestras sadhanas, la purificación a nivel mental, purificación a nivel corporal, y vemos cómo es un término que lo hemos mencionado ya a través de todas nuestras clases y vamos a seguir mencionándolos. Entonces me pareció excelente que en esta ocasión estamos aclarando cuál es el verdadero significado a que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de pureza e impureza. Entonces, como acabo de mencionar, cuando nosotros vamos realizando lo que realmente somos, nos vamos purificando, vamos realizando esa experiencia integradora, esa unión con el todo, pero mientras nosotros nos consideramos sujeto, objeto, nos consideramos separados del todo, entonces
esa impureza, lo impuro es lo que prevalece y lo que se expresa. Las Shuddhatva Tattvas son el esfuerzo de estos sabios del Shaivismo de Cachemira para expresar la conciencia, porque nosotros vemos como Paramashiva en estas 5 primeras categorías es subjetividad pura. No existe esa experiencia de sujeto u objeto. En estas, aunque son 5 diferentes categorías, son solamente 5 diferentes aspectos de ese Paramashiva que ni siquiera estamos incluyendo en esas categorías, en esas estatuas. Lo que vamos a ver es que cada una de esas 5 primeras categorías son expresiones de, de las Shaktis, de los poderes de ese Paramashiva. Iniciando por Shik Shakti o conciencia divina, que va a proyectar a Shiva Tattva. Después tenemos Ananda Shakti o dicha absoluta, que manifiesta a Shakti Tattva. Icha Shakti o la voluntad divina proyecta a Sadashiva Tattva. Después Jnana Shakti o la omnisapiencia divina manifiesta a Ishvara Tattva. Y por último, Kriya Shakti o el poder de manifestar proyecta a Shuddha Vidya Tattva. Ya para finalizar, me gustaría leer lo que tenemos en el libro al final de este capítulo de las 36 tattvas o categorías de existencia, porque creo que explica de una manera muy precisa y exacta esa diferencia entre ese estado egoico donde nosotros vemos esa separación de sujeto-objeto a esa experiencia de las Shuddhatva Tattvas, de esas categorías puras donde es subjetividad pura y Shiva no ve una diferencia, no percibe esa diferencia de sujeto-objeto, sino que está claro para él que es una proyección de sí mismo. Esas 5 categorías provienen de sí mismo y no hay, como quien dice, una separación o división, sino que hay conciencia de que esto proviene de mí. Me gustan mucho los ejemplos que van a utilizar, que Prabhuji utiliza para expresarnos estas ambas experiencias. El estado de Shuddhatva es la divina experiencia de Shiva, la cual es una percepción subjetiva pura que es trascendental a la dualidad sujeto-objeto. La experiencia egoica ordinaria consta de un sujeto y un objeto. Sin embargo, Shiva no experimenta el universo como algo distante y separado, sino como una extensión o proyección de sí mismo. La experiencia de pura subjetividad de Shiva en el estado de Shuddhatva puede ser resumida a la palabra Aham o yo soy. Aham es la dama o la morada de todas las categorías, al igual que el yo soy es la base y fundamento de la vida de todo individuo. La palabra Aham se refiere al sujeto único que percibe lo objetivo, mientras que Idam o eso constituye la propia proyección del sujeto. La experiencia en el estado egoico ordinario y la percepción en el estado Shuddhatva son radicalmente diferentes. La primera está basada en la plataforma dual y relativa de sujeto-objeto, mientras que la segunda es una experiencia subjetiva. La experiencia egoica asemeja el estado onírico, el cual, a pesar de ser proyectado por el soñador, es objetivizado por éste. Es decir, el soñador percibe la realidad del sueño como separada y diferente de sí mismo. Por lo contrario, al peinarnos frente a un espejo, no dudamos de que el reflejo es nuestro. Esta experiencia es como la pura conciencia subjetiva de Shuddhatva. El reflejo en el espejo no es percibido como un objeto separado o desconectado del sujeto. Es una percepción subjetiva porque aquella figura del reflejo soy yo mismo. De la misma manera, Shiva proyecta desde sí mismo el universo como Idam, con la plena conciencia de que es su propia proyección y, por lo tanto, es parte integral de sí mismo. Esta conciencia de unidad absoluta es una experiencia de pura subjetividad trascendental a la dualidad, a pesar de la presencia de Idam en todas y cada una de las categorías, de las diferentes categorías Shuddhatva. Creo que ahora que acaban de escuchar pueden entender porque quise leer exacto
lo que lo que estos párrafos vienen a decirnos sobre esa experiencia de Shuddhatva y la experiencia de nosotros como fenómeno egoico. Y me parece una manera excelente de finalizar el capítulo con estos ambos ejemplos de lo que pasa cuando nosotros estamos soñando y la diferencia de cuando nosotros nos estamos viendo en ese espejo. Entonces explica de una manera sumamente clara esa experiencia en la ciudad Batatos, donde Shiva es consciente de que eso es una proyección mía. Es como nosotros cuando nos vemos en el espejo, que entendemos que el resto de esas estatuas, esas 5 estatuas, son solamente una proyección, una extensión de lo que yo soy. Hay unidad, no es multiplicidad, a pesar de que ese idam está presente, ¿verdad? Tenemos el aham, yo soy, idam, eso. Está claro de que eso es una extensión de mí y no es separado de mí, sino que es solamente otro aspecto. Entonces creo que estamos finalizando ya esta clase y pudimos comprender ese significado de lo que es el despertar, el ascenso y descenso de la Kundalini. Nosotros vamos a tener ese capítulo. No es nuestra próxima clase, sino la siguiente. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre lo que es la Devi o la Madre del Universo, donde vamos a explorar mucho más esos diferentes términos que utilizamos para la Shakti, y entonces ya después de esa clase vamos a tener lo que es el despertar, el ascenso y el descenso de la Kundalini. Y me parece excelente que tuvimos esta clase de las 36 estatuas, porque nos va a servir como base para entender también ese capítulo, para entender y saber mejor qué es lo que nosotros nos estamos refiriendo cuando utilizamos términos como puro e impuro, y esas direcciones opuestas, ¿verdad? En una dirección Kundalini está descendiendo y en otra dirección Kundalini se está elevando, está ascendiendo. Entonces ya podemos comprender mejor qué significan todos estos términos. Como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad que están brindando de escuchar estas charlas, de que podamos juntos explorar qué significan esos temas, de que podamos indagar e investigar muchísimo más que viene a traernos ese sendero del Kundalini Yoga con este libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El poder está en ti. Muchísimas gracias. Jai Prabhuji.